Cordial saludo, apreciados estudiantes. En la clase de hoy vamos a trabajar el tema de análisis financiero. En ese sentido, que hay que entender que las finanzas hacen parte de la economía y como tal debemos manejar conceptos microeconómicos y conceptos macroeconómicos. En términos micro, ¿qué debemos manejar? El tema de las actividades empresariales, todo lo que tiene que ver con áreas funcionales, mercadeo, finanzas, producción, recursos humanos, investigación y desarrollo, logística. Debemos manejar principios de oferta y demanda, debemos manejar también el tema de cómo se manejan inventarios, cómo se manejan las cuentas por cobrar, cómo se establecen las políticas de precios. Y en términos macroeconómicos debemos establecer cómo se manejan las políticas económicas en el país, todo lo que tiene que ver con el sistema financiero, y también tenemos que manejar las principales variables macroeconómicas, tales como desempleo, inflación, Producto Interno Bruto, entre otras. Hablemos entonces de las funciones básicas de la actividad financiera. ¿Qué hace el responsable de la actividad financiera en una empresa? Pues inicialmente le corresponde estar pendiente de preparar y analizar todo lo que tiene que ver con la información financiera. Cuando hablamos de preparar, significa que debe estar pendiente que el contador entregue a tiempo los estados financieros básicos, es decir, estado de resultados y balance general. De igual manera, le toca determinar la estructura de activos, es decir, mirar a ver dónde está invirtiendo la empresa los recursos de que dispone, si lo está colocando en activos corrientes o activos fijos. Y también le corresponde analizar todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la empresa, más específicamente en lo que tiene que ver con la forma de financiarte, es decir, cómo se está financiando con proveedores, con dueños accionistas, en sí, cuáles son sus fuentes de financiamiento. También le corresponde una serie de responsabilidades. Esas responsabilidades tienen que ver con la producción, manejo y flujo adecuado de la información contable y financiera. Es decir, debe velar porque la información que se maneja a nivel de la empresa sea confiable, sea transparente, que sea consistente, es decir, que sea creíble. De igual manera, le corresponde velar porque el capital de trabajo se maneje de manera eficiente, es decir, que la empresa disponga de los activos corrientes que necesita, tales como efectivo, cuentas por cobrar, inventario, entre otros, y que no tenga problemas para atender sus compromisos de corto plazo. En este caso estamos hablando de cuentas por pagar a proveedores y obligaciones financieras de corto plazo. Le corresponde también analizar y evaluar todo lo que tiene que ver con las inversiones a largo plazo, es decir, dónde coloca los recursos, acciones, maquinaria y equipos, entre otros. Le corresponde también velar por la consecución y manejo de los fondos requeridos para que la empresa funcione sin problemas. Y le corresponde también participar en el desarrollo de las estrategias empresariales de cualquier área de la empresa. Es también responsabilidad de la persona encargada del área financiera analizar y velar porque se maneje de manera adecuada todas las áreas de la empresa, es decir, que el manejo administrativo de esas áreas sea transparente y que no afecte el movimiento de recursos. Ahora, todo eso se hace ¿para qué? Para alcanzar el objetivo básico financiero de la empresa, que mucha gente asocia solamente a utilidades, pero lo ve solamente desde la perspectiva del corto plazo, siendo a veces miope financieramente. Ahora, ¿qué es lo que se quiere entonces? Pues alcanzar el objetivo financiero de forma integral, es decir, maximizar el valor de la empresa, que la empresa en el mercado cada día valga más. Ahora, ¿cómo logras tú eso? Pues generando supervivencia, que es mantenerse en el tiempo, generando utilidades, obviamente se quiere generar rentabilidad para la empresa, en términos de las ventas, en términos del patrimonio, en términos de la inversión que se hace en activos. Y también se quiere que la empresa crezca, ya sea en términos físicos o en términos comerciales. Para llevar a cabo todo eso, existen ciertas responsabilidades del analista financiero. ¿Qué le corresponde hacer a este analista financiero? Le corresponde analizar todos los datos financieros en términos de las condiciones económicas del país, de la industria, del sector. Le corresponde también elaborar hojas de cálculo, tablas, gráficos para presentar los informes financieros. Le corresponde también analizar todo el tema de las inversiones, el tema de las rentabilidades que se generan, la definición de precios, velar por la estabilidad financiera y económica de la empresa. Y todo eso obviamente amerita ciertos estudios de información interna y externa de la empresa. Le toca elaborar planes de acción para las inversiones que se van a hacer, es decir, en qué momento se van a hacer, en qué momento se recuperan las inversiones, cuál es el valor presente neto de esas inversiones, cuál es la tasa interna de retorno, entre otros. Le corresponde también proponer las inversiones a las empresas
y a los diferentes inversores, es decir, se convierte en una especie de consejero y asesora en la conformación del portafolio de inversiones. Le corresponde también hacer un seguimiento a las principales variables macroeconómicas en términos de cómo impactan estas variables a los resultados de la empresa. Y por ende debe estar muy pendiente de todo el tema de la información sectorial, el tema de la información de la industria. Para ello debe tener muchos contactos personales que le suministren información, debe estar muy pendiente de las publicaciones de revistas especializadas. Ahora, a todas estas, ¿qué es el análisis financiero? Pues el análisis financiero es un proceso mediante el cual el analista financiero estudia, analiza, interpreta y obtiene conclusiones acerca de la situación financiera de la empresa y de los resultados de sus operaciones. Es una forma de colocar a interpretar las cifras de estados financieros. ¿Qué pasa muchas veces con estos estados financieros? Que hay un cúmulo de cifras, pero que esas cifras por sí solas no dicen nada. Entonces, cuando aplicamos las técnicas de análisis financiero, comenzamos a que esas cifras nos digan algo, que nos digan la situación financiera de la empresa, que nos digan cuáles son las fortalezas y debilidades de ellas. Ahora, ¿cuáles son los propósitos entonces de este análisis financiero? Pues inicialmente mirar más allá de las cifras que presentan los estados financieros. Muchas veces las cifras pueden mostrar que se generó utilidad, pero al analizar internamente cómo están esas utilidades nos damos cuenta que no son líquidas y que su conversión a efectivo demora mucho. ¿Qué más queremos con el análisis financiero? Identificar las fortalezas y debilidades de la empresa. Es decir, dónde la empresa está haciendo las cosas bien, dónde tiene esa serie de fortalezas, de tal manera que la empresa pueda, con base a ella, tomar decisiones. Por ejemplo, si la empresa tiene buena liquidez, buena rentabilidad, buena solvencia, entonces de pronto el administrador financiero toma la decisión de expandir mercado, irse a otros mercados, de pronto hacer compras de otras empresas, entre otros, ampliar el portafolio de inversiones. Ahora, si observa ciertas debilidades, como por ejemplo, puede que tenga un alto nivel de endeudamiento, entonces sea tiempo de tomar decisiones como capitalizar la empresa vía emisión de acciones. ¿Cuál otro propósito tiene el análisis financiero? Evaluar los resultados después de un periodo y sobre la marcha para tomar acciones correctivas. Y obviamente transformar esa información que está ahí, que es contable, en una información financiera que sirva para la toma de decisiones. ¿A quiénes le interesa esta información financiera? Pues le interesa obviamente a la administración de la empresa para saber los resultados de su gestión. Le interesa a los accionistas para ver si la empresa donde han colocado sus recursos es rentable o no. Le interesa a los potenciales inversionistas porque ellos siempre están buscando dónde colocar sus recursos y obviamente le interesa los estados financieros para ver qué tan rentable es una empresa, para ver si compran acciones o no de ella. Le interesa a los bancos, a los creadores en general, para saber la salud financiera de la empresa a la cual ellos tienen recursos colocados. Por ejemplo, si yo le fío mercancía a una empresa, a mí me interesa saber si esa empresa tiene buenos activos corrientes para respaldarme. En cambio, si de pronto yo lo que financio es una maquinaria costosa, a mí me interesa mirar si esa empresa tiene buen respaldo patrimonial. ¿A quién más le interesa? A la DIAN. ¿Por qué a la DIAN? Porque en Colombia las empresas tienen unos compromisos con el fisco y es pagar impuestos sobre las utilidades que generan. Entonces, la DIAN le interesa mirar si la empresa está manejando bien sus estados financieros, si son consistentes, si son válidos, si están realizándose de manera ética. ¿A quién más le interesa? Obviamente a la competencia para poder compararse contigo. A los sindicatos para poder presionar mejores condiciones laborales. Y a todas las demás entidades externas tales como la Cámara de Comercio y otras. ¿Cuáles son las herramientas del análisis financiero? Inicialmente se requiere información de los estados financieros básicos, es decir, se requiere el balance general y el estado de resultados del último periodo y preferiblemente de los dos últimos para saber cómo está hoy, pero también para saber cómo ha evolucionado en los 2 últimos años o en los 2 o 3 últimos años. Se requiere también información complementaria sobre sistemas contables y políticas financieras. Se necesita conocer la estructura de costos de la empresa, se necesita saber cuáles son sus costos fijos y variables, se necesita saber cómo lleva a cabo los procesos de depreciación, se necesita conocer cómo valora sus inventarios, se necesita también conocer cómo amortiza los diferidos, entre otros. Otra información importante es la que tiene que ver con las diferentes áreas funcionales de la empresa, es decir, cómo está a nivel de mercadeo, cómo está a nivel de producción, cómo está a nivel de recursos humanos, cómo está a nivel de logística, cómo está a nivel de investigación y desarrollo y obviamente cómo se encuentran el área de la financiera. También se requiere conocer y tener
a su manejo pues ciertas herramientas de la administración financiera, como la evaluación de proyectos, como el análisis de costo de capital, como el análisis del capital de trabajo, como también elementos de la matemática financiera, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con tasas de interés, nominales, efectivas, todo lo que tiene que ver con el tema de anualidades, interés simple, interés compuesto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a valorar en el análisis financiero cómo la empresa lleva a cabo sus inversiones, pero también analizamos cómo se lleva a cabo su proceso de financiación. También necesitamos información de tipo sectorial, es decir, hay que analizar el sector en el cual se desenvuelve la empresa, tendencias, magnitudes, cifras, todo lo que se pueda conocer de ese sector. Como también se debe conocer información macroeconómica, cómo se comporta el Producto Interno Bruto, cómo se comporta la tasa de desempleo, cómo se comporta la inflación, cómo están los procesos de negociación internacional del país con el resto del mundo, entre otros. Ahora, finalmente, ¿qué resultados arroja el análisis financiero? Debe arrojar cierta información muy puntual sobre el comportamiento de la empresa en términos financieros, calidad de las ganancias, tendencias, magnitud de las cifras, cómo se comporta la empresa en términos absolutos y relativos, y sobre todo permite conocer todo lo que tiene que ver con la bandera roja. ¿Qué es eso, bandera roja? Pues son situaciones alarmantes en la empresa. Pues, por ejemplo, situaciones que nos llaman la atención y que a futuro pueden afectar la salud de la empresa. Por ejemplo, reducción en los gastos operacionales, crecimiento de las cuentas por cobrar, crecimiento exagerado en los inventarios, fuentes de ingreso únicas, disminución de los márgenes brutos de utilidad, entre otros. Y finalmente, para terminar esta clase, pues que hay que entender que cuando se hace el análisis financiero se debe considerar que hay un ámbito interno y hay un ámbito externo. A nivel interno, pues interesa mencionar y analizar todo lo que tiene que ver con el tema de cómo se administra la empresa, cómo se llevan a cabo las relaciones laborales, cómo la empresa vende sus productos y sobre todo cómo se produce. Y a nivel externo, ¿qué interesa conocer? Pues interesa conocer la situación económica nacional e internacional, la situación del sector, ya se mencionó anteriormente, y también interesa entender la situación política y aspectos legales que la empresa maneja. Cordial saludo, pues hasta la próxima clase.